Bien, voy a iniciar entonces la clase. Bueno, primero, disculparme, en realidad cometí un error al programar la clase de hoy. Bueno, normalmente el horario que tenemos bloqueado es de 11 a 1 y como comentaba hace unos minutos, me equivoqué en programar esa clase en Teams y me parece que la había puesto de 1 a 3 o algo así. Confundiendo las horas, obviamente, a estas alturas del semestre ya el cansancio empieza a hacerme por lo menos cometer ese tipo de errores, ¿ya? Así que por eso le pido disculpas. Bueno, lo bueno es que ahora, como todo esto queda grabado, está la posibilidad para los que no pudieron o los que no van a poder unirse a esta clase de ver el video en una hora posterior y eventualmente, bueno, si tienen dudas, ustedes me pueden ir preguntando por los foros, ¿no es cierto? Lo ideal, ¿no es cierto?, que sea a través de esa plataforma, para ir aclarando las dudas que eventualmente tengan con respecto a la resolución que voy a plantear hoy día, ¿no? Como les comentaba al final de la clase del miércoles, la idea de este módulo es poder integrar los diferentes componentes que vemos en el módulo de aire 1 para poder evaluar sistemas, ¿ya? A veces no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, evaluar un componente en particular, ¿no es cierto?, porque ese componente forma parte de un sistema y lo ideal, ¿no es cierto?, que ustedes en este curso por lo menos aborden, ¿no es cierto?, un análisis o realicen un análisis más desde el punto de vista sistémico que individual, ¿ya? Y eso es pensando en lo que ustedes van a hacer después cuando trabajen, y en general, ¿no es cierto?, en cualquier ámbito, la solución siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, integral, tomando en cuenta muchos factores, ¿no es cierto? Y en el caso de los sistemas, bueno, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, modificar un equipo sin saber, ¿no es cierto?, la consecuencia que esa modificación va a tener sobre el equipo que está después, ¿no es cierto?, de este equipo que nosotros estamos analizando o del que está antes, ¿no? Entonces siempre es bueno, ¿no es cierto?, saber la interacción, ¿no es cierto?, que ocurre entre los diferentes equipos y sistemas, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer, ¿no es cierto?, a través de este tipo de problemas, ¿no? Donde yo pido evaluar un sistema de aire acondicionado para un recinto, ¿no?, que se tiene que mantener bajo ciertas condiciones. Y para eso, bueno, se toma normalmente aire exterior, ¿cierto?, que uno acondiciona y que inyecta a ese recinto, ¿no? Bueno, parte del aire del recinto normalmente se recircula. Eso es para reducir los consumos energéticos, ¿no es cierto?, de los equipos que están dentro del grupo de aire acondicionado. Eso es porque, como les comentaba, ¿no es cierto?, las baterías calientes, las baterías frías, ¿no es cierto?, o los humectadores que hay, son equipos que consumen energía. Entonces, si yo recirculo parte del aire, ¿no es cierto?, y reduzco el consumo de energía de esa unidad que trata el aire, voy a, con eso, ¿no es cierto?, reducir los costos, ¿no es cierto? Y también, si reduzco el consumo de energía, voy a reducir las emisiones de contaminantes, ¿no es cierto?, asociados a esa producción de esa forma de energía. Entonces, ahí uno puede entonces agregar, ¿no es cierto?, otros componentes. En la tarea yo les pido, ¿no es cierto?, hacer un análisis de ese tipo, ¿no es cierto?, cuando les pido graficar, por ejemplo, cómo varía la potencia de una batería fría o de una batería caliente, ¿no es cierto?, y que hagan una discusión en torno a eso también, ¿no? Bien, entonces, volviendo a este problema, acá se nos pide determinar el flujo de aire que se debe impulsar al recinto, la humedad específica que se tiene en algunos puntos, ¿no es cierto?, el flujo de vapor que se debe inyectar en el humectador y las condiciones a la salida de una de las baterías, ¿ya? Bueno, este problema es para mostrar un ejemplo de cálculo y eventualmente lo que yo podría preguntar, ¿ya? Para cualquier problema, ¿no es cierto?, que ustedes hagan de la guía, bueno, además de responder, ¿no es cierto?, las preguntas que yo coloco, traten de calcular, ¿no es cierto?, todo lo que yo les pida, ¿ya? Porque podría yo, ¿no es cierto?, en las preguntas agregar eh, eh, o modificar alguna de esas preguntas para calcular cualquier otra condición, ¿no es cierto?, dentro de los puntos que están dados en este problema, ¿ya? Eso es lo que se pide calcular, y lo que se conoce es que, bueno, este recinto pierde un flujo de calor de 30 kilowatts, y que también, ¿no es cierto?, pierde un flujo de humedad de 25 kilos por hora,
y para poder estimar, ¿no es cierto?, el flujo de calor latente asociado a ese flujo de agua o de vapor que se va, ¿no es cierto?, del recinto, se pide ahí considerar que este vapor o esta agua sale con una entalpía de 2559. Nos dan las condiciones del aire exterior, ¿no es cierto?, que son las condiciones en 4. El aire está a menos 10 grados Celsius y a 100% de humedad relativa, es decir, que el aire está saturado, ¿no es cierto?, a menos 10 grados Celsius. Nos dan una condición en el punto 5, después de la mezcla del flujo de 2 y de 4, que es de una temperatura de 10 grados Celsius. Y nos dan, además, ¿no es cierto?, la temperatura con la que sale el aire en 3 y 2. Nos indican acá que el aire, ¿no es cierto?, sale a una temperatura de bulbo seco de 21 grados Celsius y a una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados Celsius. Ya yo les comentaba, ¿no es cierto?, en la clase pasada, ¿no es cierto?, que para este tipo de problemas, ¿no es cierto?, uno asume que el aire en el recinto está completamente mezclado y por lo tanto las condiciones del aire que salen del recinto son iguales a las que uno tiene dentro del recinto, ¿ya? Es decir, que las condiciones que yo indico ahí para 2 y 3 son idénticas a las condiciones que vamos a tener dentro del recinto. Es decir, dentro del recinto vamos a tener una temperatura de bulbo seco de 21 grados Celsius y una temperatura de bulbo húmedo de 15 grados Celsius. Además nos indican que la temperatura del aire que se impulsa en 1 es de 30 grados Celsius. Ya, cuando yo hablo, ¿no es cierto?, de la temperatura de impulsión al recinto, es el aire que se impulsa, ¿ya?, el aire que se inyecta al recinto, es el aire que ingresa en la condición 1, ¿ya?, para que entiendan ahí el lenguaje, ¿no es cierto?, cuando yo redacto los enunciados de los problemas. En este caso, nos indica que la presión del aire es de 101.325 pascales, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, considerando esos datos, podríamos usar, ¿no es cierto?, el gráfico que yo les entregué en Canvas para poder resolver este problema. Bien, bueno, los problemas que yo presento acá normalmente no, y los problemas que yo dejo en la guía, ¿no?, ¿cierto?, normalmente sirven para orientarlos a ustedes para ver por dónde comenzar, ¿no es cierto?, a hacer el análisis de estos problemas, ¿no? Qué parte, ¿no es cierto?, qué componente de todo el sistema que yo les muestro acá yo debo analizar primero. ¿Ya? Y en paralelo a eso, también las preguntas que yo hago están orientadas a eso, ¿ya?, a irlos guiando a ustedes dónde tienen que primero, ¿no es cierto?, hacer un análisis, ¿no? Entonces acá, ¿no es cierto?, uno se da cuenta que bueno, la primera parte que uno podría, ¿no es cierto?, atacar con la información que nos dan es el recinto, ¿ya? Entonces la idea es hacer el balance de masa y de energía del recinto. Bueno, como hay un flujo de aire que sale en 2 y 3, acá no me conviene, ¿no es cierto?, separar 2 y 3, yo los puedo mezclar. Yo puedo decir que 2 y 3 son uno solo, porque ambos salen, ¿no es cierto? Entonces puedo decir que es un solo flujo que sale, ¿no es cierto?, a una misma condición, ¿ya? Entonces, por eso yo coloco, ¿no es cierto?, que el flujo de aire seco que ingresa en 1 es igual al flujo de aire seco que sale en 2 y 3, ¿ya? Podría colocar flujo de aire seco en 2, ¿no es cierto?, más el flujo de aire seco en 3, pero me voy a complicar con eso y es más fácil agrupar ese flujo, ¿ya?, como un solo flujo. Y de eso yo llego a, ¿no es cierto?, a que el flujo que ingresa en 1 va a ser igual al flujo que sale entre 2 y 3, ¿sí? Después hago lo mismo para el flujo de humedad, ¿no es cierto? Lo que ingresa, ¿no es cierto?, es positivo y lo que sale es negativo. Y por lo tanto yo los puedo colocar, ¿no es cierto?, de los dos lados, de un lado del signo igual los positivos y del otro lado del signo igual los negativos, pero con signo, ¿no es cierto?, contrario. Y vamos a llegar, ¿no es cierto?, que el flujo de agua que se inyecta en 1 va a ser igual al flujo de agua que sale en 2 y 3, más el flujo de agua que está saliendo del recinto, ¿ya? Ese flujo de agua que sale del recinto eventualmente podría ser, ¿no es cierto?, el agua que condensa sobre una ventana, el agua que condensa, ¿no es cierto?, sobre una pared, ¿no es cierto?, que sale en forma líquida, ¿no es cierto?, y que se va, ¿no es cierto?, después, que eventualmente uno puede evacuar del recinto. Y después, bueno, está el balance de energía, ¿ya? Tenemos que el flujo entálpico del fluido que ingresa en 1 va a ser igual, ¿no es cierto?, a todos los flujos que salen, ¿no? El flujo de calor sensible
el flujo de calor latente, que lo vamos a calcular como el flujo de agua por la entalpía del agua, y el flujo de aire que sale entre 2 y 3, ¿no? Por la entalpía, ¿no es cierto?, del aire que sale entre 2 y 3. Ya, ¿qué conocemos? Bueno, conocemos el flujo de agua que sale, son 25 kilogramos por hora, y conocemos la entalpía del agua, que era un dato del enunciado, conocemos el calor sensible, ¿ya? Entonces conocemos, ¿no es cierto?, por lo menos esos términos, ¿no es cierto?, del balance de energía. Ya, las propiedades del aire húmedo, como la humedad específica entre 2 y 3 y la entalpía entre 2 y 3, las sacamos del gráfico, ¿ya?, considerando la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Entonces, para eso vamos al gráfico. Podemos usar este gráfico, ¿no es cierto?, porque en este caso el aire ambiente está a una temperatura muy baja, ¿no es cierto?, de menos 10 grados Celsius. Entonces no nos sirve el gráfico que vimos en la clase, o que desarrollamos más en la clase y en la práctica anterior, sino que nos sirve más este gráfico, porque este va, como les comentaba, ¿no es cierto?, hasta menos 10 grados Celsius. Y acá buscamos, entonces, la temperatura de bulbo seco de 21 grados Celsius, la temperatura de bulbo húmedo de 15 grados Celsius, donde se cortan. Esa es la condición, ¿no es cierto?, que tenemos en el punto 2 y 3, ¿no? De ahí sacamos entonces el valor de la entalpía, 2, 3, y el valor de la humedad específica, ¿no? Ahí tenemos esos dos datos, ¿no?, de este gráfico. Ya, además, ¿qué sabemos, ¿no es cierto? Sabemos que la entalpía en 1 se puede desarrollar, ¿no es cierto? La entalpía del aire húmedo es la entalpía del aire seco más la entalpía del agua. Y bueno, eso va a quedar en función de la temperatura de bulbo seco en 1 y de la humedad específica en 1. En el enunciado se da la temperatura de bulbo seco en 1. Se dice que el aire se inyecta, ¿no es cierto?, a 30 grados Celsius. Eso es un dato del enunciado. Por lo tanto, la entalpía en 1 puede quedar, ¿no es cierto?, en función de la humedad específica en 1. Y así reemplazamos los datos que tenemos en la ecuación del balance de agua, que es la que está, que es la ecuación del balance del agua, que es la segunda ecuación que está aquí, y si reemplazamos también los datos en la ecuación del balance de energía, eso es lo malo de tener animaciones, llegamos, ¿no es cierto?, a estas dos ecuaciones, ¿no?, a estas dos ecuaciones que están acá, donde nos quedan, bueno, dos ecuaciones con dos incógnitas: el flujo de aire seco que se impulsa al recinto y la humedad específica del aire, ¿no es cierto?, que se impulsa al recinto. Bueno, esto es para resolverlo es súper fácil, ¿verdad? Podemos despejar, por ejemplo, ¿no es cierto?, la humedad específica de la primera ecuación, la reemplazamos en la segunda ecuación y me queda una ecuación con una incógnita, ¿no? O viceversa, ¿no es cierto? Despejamos el flujo másico de aire, reemplazamos, ¿no es cierto?, el flujo másico de aire y con eso nos queda después una ecuación con una incógnita, ¿no? Ya, resolviendo ese sistema de ecuación, ¿no es cierto?, con dos ecuaciones y dos incógnitas, llegamos a determinar entonces el flujo de aire seco que se impulsa al recinto y la humedad específica, ¿no? Y teniendo la humedad específica, bueno, volvemos a la primera ecuación que está en esta diapositiva y calculamos la entalpía en 1, ¿no? Con eso, entonces, tenemos las condiciones del aire que se debe impulsar al recinto, ¿no? Ya, para esto, bueno, yo les pido que practiquen, ¿no es cierto?, porque este sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas se resuelve fácilmente, ¿no? Para que no crean de que necesitan un método numérico muy sofisticado para hacerlo, es por sustitución múltiple nada más. Despejan una variable, la reemplazan y después agrupan términos y calculan. Ok. Profe, Bien, entonces, ¿sí? la primera ecuación de la diapositiva anterior, donde la de entalpía, esa era de la semana pasada, ¿cierto? Sí, La... sí, 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 sí. Esa ya. es la ecuación que vimos, ¿no es cierto?, para definir la entalpía del aire húmedo, ¿no es cierto?, que era la entalpía del aire seco más la entalpía de la humedad. Y aquí había que usar la del aire húmedo, sí o sí. Sí, sí, porque estamos analizando el aire húmedo, sí. Ya, perfecto. Por Gracias, eso, profe. por eso se usa, ya.
Ya, entonces teníamos, ¿no es cierto?, el punto 2, 3. Ahora podemos identificar acá el punto 1. ¿Ya? Tenemos la humedad específica del punto 1 que se calculó antes. Tenemos la entalpía. Entonces ahí está la condición 1. ¿Ya? Ahí va a estar entonces la condición a la que se debe impulsar el aire. ¿Ya? Podemos deducir acá, ¿no es cierto?, cuál va a ser la humedad relativa, ¿no es cierto?, que va a tener el aire ahí, ¿no es cierto?, y cuál va a ser eventualmente, ¿no es cierto?, el volumen específico, que creo que eso es algo que marco acá. ¿Ya? Bueno, aquí se verifica, ¿no es cierto?, que es la temperatura de impulsión de 30 grados Celsius, y se tiene con eso el volumen específico, ¿no es cierto?, del aire que se debe impulsar al recinto en el punto 1. Ya teniendo el volumen específico, bueno, se puede determinar el flujo volumétrico del aire que se impulsa en ese punto. Y aquí, bueno, yo lo que hago es pasar el flujo volumétrico, ¿no es cierto?, a metros cúbicos por hora. Bueno, ahí uno puede expresarlo en la unidad que quiera, ¿ya? Si está en metros cúbicos por segundo, está bien, ¿no es cierto? A veces uno trabaja más en metros cúbicos por hora porque las curvas de los ventiladores normalmente se expresan en esa unidad. Entonces, para poder después ir a seleccionar un ventilador, ¿no es cierto?, que impulse ese aire, entonces por eso yo lo coloco en esa unidad. Bien, ya, con eso tenemos entonces desarrollado el análisis o el balance, ¿no es cierto?, del recinto, y con ese análisis calculamos las condiciones del aire, ¿no es cierto?, que debe impulsarse al recinto. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de ese balance de energía o balance de masa. Ya. Ya, si no hay dudas, entonces, ahora, ¿no es cierto?, después nos piden, o después, ¿no es cierto?, de ese cálculo, podemos analizar la mezcla que se realiza del flujo que viene del exterior, ¿no es cierto?, con el flujo que se recircula. Bueno, para eso tenemos que ir al gráfico nuevamente del aire húmedo, ¿cierto?, con la temperatura de menos 10 grados Celsius y la humedad relativa de 100%, y con eso sacamos el valor de la entalpía. ¿Ya? Ahí está el punto 4, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la entalpía, ¿no es cierto?, de menos 6,1. ¿Okay? De esa forma entonces se obtiene el valor de la entalpía en 4, y la humedad específica en 4 se obtiene, ¿no es cierto?, del otro lado, ¿no es cierto?, de la escala que está del lado de la derecha. ¿Ya? Ya. Después, ¿no es cierto?, nosotros sabemos que el punto de mezcla está sobre la recta que une los dos condiciones, ¿no es cierto?, de los flujos que se mezclan. ¿Ya? En este caso se está mezclando el flujo que viene de 2, ¿no es cierto?, que viene del recinto, con el flujo del aire exterior, ¿no es cierto?, que está a menos 10 y a una humedad relativa de 100%. ¿No? Y en el enunciado nos dicen que la temperatura en 5 es de 10 grados Celsius. ¿No? Entonces, con ese dato, nosotros podemos identificar dónde va a estar el punto de mezcla. Entonces, ahí teníamos el punto 4, ¿no es cierto?, identificado, y ese flujo en 4 se mezcla con el que viene del recinto, 2, ¿no es cierto?, que es la condición que ya habíamos identificado antes. ¿No? Entonces, si nosotros trazamos la recta que une 4 con 2, sabemos que la mezcla está sobre esa recta. Y nos dicen en el enunciado que la temperatura en 5 es de 10 grados Celsius. Entonces, con eso ya identificamos dónde está el punto de mezcla, sin tener que hacer ningún cálculo. Va a estar ahí, ¿cierto? Ahí esa va a ser la condición de mezcla. ¿Sí? Y entonces, como va a estar ahí el punto 5, vamos a tener la entalpía en 5 y vamos a tener la humedad específica en 5, ¿sí?, sin hacer ningún cálculo. ¿Ya? Si es que las condiciones, ¿no es cierto?, del problema no fuesen a la presión atmosférica y tendríamos a la presión que se tiene a nivel del mar, ahí tendríamos que plantear las ecuaciones, resolver un sistema de ecuaciones para poder calcular ese punto. ¿Ya? En este caso, bueno, se puede hacer con el método gráfico, ¿no es cierto?, que es que es bastante más rápido. Ya, con eso tenemos entonces las condiciones en 5. Y teniendo las condiciones en 5, después podemos ir a ver, ¿no es cierto?, cuánto es la cantidad de agua que se debe agregar en el humectador. Ya, ahora, ¿cómo determinamos eso?
como determinamos las condiciones en 5, en entalpía y en humedad específica, en el filtro normalmente las propiedades del aire no cambian. El filtro simplemente lo que hace, ¿no es cierto?, es retener partículas y eventualmente eliminar olores, ¿no? Entonces, la temperatura que voy a tener después, la humedad específica, la entalpía, va a ser la misma, ¿no? En la batería caliente, bueno, ahí van a cambiar las propiedades, ¿no es cierto?, porque le vamos a entregar calor al aire, ¿no? Van a cambiar todas las propiedades excepto la humedad específica, ¿no? Porque vimos, ¿no es cierto?, en la clase anterior, que a través de una batería caliente la humedad específica no cambia. Por lo tanto, la humedad específica en 6 va a ser igual a la humedad específica que calculamos en 5, ¿sí? Que es lo que está aquí explicado en la primera parte de esta diapositiva. Y después, bueno, entre 6 y 7 está el ventilador. ¿Ya? Aquí no, yo borré en realidad, ahí decía fan. Y entre 6 y 7 está el ventilador. Y acá nuevamente, ¿no es cierto?, en el ventilador nosotros vamos a asumir que las propiedades del aire no se ven modificadas y por lo tanto, nuevamente, ¿no es cierto?, la humedad específica en 7 va a ser igual a la humedad específica en 6. Ya, entre 7 y 1 sí cambian las propiedades porque le estamos agregando vapor al aire. Ya. Y si hacemos el balance de masa del humidificador, vamos a llegar a la ecuación que está acá, ¿no es cierto?, en la parte C. Vamos a llegar a que el flujo de vapor que se le agrega ahí al aire va a ser igual al flujo de aire seco por la diferencia de humedad específica que se tiene entre 1 y 7. ¿Ya? Al agregarle más humedad, ¿no es cierto?, la humedad específica en 1 va a ser más grande que la humedad específica en 7. ¿Ya? Y bueno, con eso tenemos, ¿no es cierto?, el flujo de vapor que se le agrega al aire. ¿Ya? Para eso hay que revisar, ¿no es cierto?, si no les queda bien claro cómo llego a esa ecuación, revisen la ecuación del balance de masa de los humidificadores. De ahí se deduce la ecuación que yo puse acá. Ahora, ¿por qué es importante determinar este flujo? Porque con este flujo yo voy a determinar, ¿no es cierto?, cuál va a ser la potencia de la caldera que me tiene que producir ese vapor. Y con eso voy a tener, ¿no es cierto?, el consumo de combustible de esa caldera, o el consumo eléctrico de esa caldera si es una caldera eléctrica. Y bueno, con eso voy a poder dimensionar, ¿no es cierto?, esa caldera, voy a obtener los costos asociados a esa caldera, tanto el costo inicial, ¿no es cierto?, como los costos de operación. Entonces, para eso entonces calculamos esto. No es que calcular, ¿no es cierto?, por calcular cualquier cosa. Ok, ya. Entonces con eso tenemos el flujo de agua que se debe agregar al aire y después podemos hacer el balance de energía del humidificador. Normalmente acá ustedes pueden ir a ver, ¿no es cierto?, en la clase anterior, ¿no es cierto?, cómo se deduce el balance de energía del humidificador, donde tenemos que el flujo entálpico del aire que ingresa más el flujo asociado, ¿no es cierto?, al vapor que se inyecta en el aire va a ser igual al flujo entálpico del aire que sale del humidificador. Bueno, sabemos, ¿no es cierto?, que el aire ingresa, perdón, que el vapor, ¿no es cierto?, está a 120 grados Celsius y está saturado. Entonces tenemos que ir a la tabla del vapor saturado y buscar, ¿no es cierto?, cuál es la entalpía del vapor saturado. Y ese es el valor que vamos a usar ahí, nos da un valor del orden de 2706. Y bueno, si con eso, teniendo el flujo de vapor del cálculo anterior, ¿no es cierto?, la entalpía en 1 se calculó del análisis del recinto, el flujo de aire que se inyecta en 1 también se conoce. Lo único que nos queda como incógnita de esta ecuación, ¿no es cierto?, es la entalpía en 7. ¿No? Y se despeja, ¿no es cierto?, de esa ecuación, nos da una entalpía de 44,3 kJ dividido por kilogramo de aire seco. Ya, con eso entonces tenemos identificados todos los puntos, ¿ya? El punto 1, el punto 2 y 3, ¿no?, que corresponden a las condiciones del recinto, el punto 4, que está por las condiciones exteriores, el punto 5, que es de mezcla, el punto 6 se caracterizó aquí, ¿no es cierto?, finalmente con la entalpía, y el punto 1, bueno, que ya se había caracterizado por el lado del recinto. Ya, entonces, uno puede, ¿no es cierto?, después ir a buscar dónde está aquí el punto 6. ¿Ya? Entonces, como tenemos la entalpía y tenemos la humedad específica en 6, ¿no es cierto?, que es igual a la humedad específica en 5, bueno, ahí tenemos entonces el punto 6 y 7. ¿Ya? Ya, entonces, si después, bueno, borramos o borro, ¿no es cierto?, todas las líneas
que indican las diferentes entalpías, ¿no es cierto?, y las diferentes humedades específicas, yo puedo dibujar la transformación que sucede en este equipo, ¿ya? Entonces aquí uno puede ver, ¿no es cierto?, entre 2 y 4 la mezcla, ¿no es cierto?, que me da la condición 5, entre 5 y 6 está el calentamiento del aire en la batería caliente, y después de 6 a 7 está la humidificación en el humectador con vapor, ¿no es cierto? Y 1 sería la condición a la que se inyecta el aire, ¿no es cierto?, dentro del recinto, ¿ya? Entonces, de esa forma yo puedo entonces dibujar todas las transformaciones, ¿no es cierto?, que ocurren en los diferentes componentes de este sistema. Ok, ya no sé si tienen dudas con respecto a este problema. Son problemas que son un poco complicados, ¿no es cierto?, a veces de entender, pero bueno, si ustedes se animan, ¿no es cierto?, a rehacer este problema y a tratar de entenderlo bien, ¿no es cierto?, después les va a ser relativamente fácil poder realizar los demás problemas, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta. ¿No? Okay. Yo, profe, ¿Sí? la parte del balance de energía del humidificador, ahí como que Sí. no, esa ecuación no la logré procesar bien. Ya. Ok. Bueno, en el humidificador, ¿no es cierto?, lo que yo hago es, donde aparecen las flechitas, inyectar vapor, ¿ya? Entonces, en el punto 7 ingresa aire, ¿ya? Entonces, si yo aíslo, ¿no es cierto?, esa parte del sistema, entonces por un lado voy a tener que ingresa aire por la parte inferior con una cierta entalpía, y entonces y la energía asociada a ese flujo, ¿no es cierto?, es el primer término que está ahí, ¿no es cierto?, el flujo de aire por la entalpía del aire húmedo. También le estoy agregando vapor, y la energía asociada, ¿no es cierto?, al flujo de vapor que yo le entrego ahí, ¿no es cierto?, va a ser el flujo de vapor por la entalpía del vapor, ¿no? Y va a salir de ese equipo, ¿no es cierto?, un flujo de aire con una cierta entalpía, ¿no? Entonces lo que sale va a ser el mismo flujo de aire seco, ¿no es cierto?, por la entalpía, ¿no es cierto?, que se va a tener la salida del humidificador, que va a ser igual a la entalpía en 1. Ahora aquí uno asume, ¿no es cierto?, que todo el vapor que se inyectó se evaporó y está dentro del aire húmedo que sale en 1, ¿ya? Ahora, ahí, ¿no es cierto?, no hay que confundirse, ¿no es cierto?, como trabajamos con flujos másicos de aire seco, no quiere decir, ¿no es cierto?, que el aire no haya recibido esa humedad, ¿ya? Porque esa humedad que recibió el aire aparece en la humedad específica del aire que está en 1, ¿ya? La humedad específica del aire en 1 es mayor, ¿no es cierto?, que la humedad específica del aire en 7. Entonces ahí uno ve reflejado, ¿no es cierto?, que el aire sí absorbió una cierta cantidad de humedad. Ya, de esa forma entonces se determina esa ecuación, ¿ya?, aislando, ¿no es cierto?, el humidificador. No sé si eso aclara un poco la duda. Sí, lo que Sí. pasa es que al principio me había confundido porque pensé que aire seco 7 debería decir ahí, pero realmente el flujo másico se mantiene durante Sí, todo el el flujo. proceso. Sí. Entonces, Sí, porque estamos trabajando con el aire seco, el flujo de aire seco, claro, y el flujo de aire seco se mantiene, sí. sí, por ese detalle me había confundido. Gracias, profe. Ya, ¿vale? Ok, ya, si no hay más dudas, entonces vamos a ver el segundo problema. Ya el primer problema, ¿no es cierto?, era un problema que, si se fijaron bien en las condiciones, ¿no es cierto?, era más pensado en las condiciones de invierno, ¿no es cierto?, donde se tenía un aire a muy baja temperatura y muy seco, ¿no es cierto? Y como estaba a baja temperatura había que calentarlo, ¿no es cierto?, y como estaba muy seco también había que aumentarlo para poder mantener las condiciones que se requieren o se requerían en ese problema dentro del recinto. Ahora vamos a hacer un problema más para una condición de verano, donde el aire exterior va a estar a alta temperatura, ¿no es cierto?, y nosotros necesitamos mantener en el recinto una temperatura un poco más baja, ¿no es cierto?, que sea confortable para las personas. Ya, entonces este problema es un poquito más simple, ¿no es cierto?, porque solamente hay un equipo, ¿no es cierto?, dentro de la unidad manejadora de aire o la unidad de tratamiento de aire, al que nosotros debemos realizar un cierto análisis, ¿no es cierto?, que es la batería de enfriamiento, el cooling coil, ¿no? Así es que es relativamente más simple, y es por eso que yo agregué una complejidad acá, ¿no es cierto?, que este sistema trabaja a una presión distinta a la presión que se tiene a nivel del mar.
Entonces yo les digo, ¿no es cierto?, aquí el aire está a 90 kilopascales, ¿no? Y eso es para usar las ecuaciones, ¿no? Entonces, para que ustedes, ¿no es cierto?, practiquen con el gráfico y con las ecuaciones, para independizarse, ¿no es cierto?, de los gráficos. Si eventualmente les tocara, ¿no es cierto?, analizar un sistema de aire acondicionado en condiciones distintas, ¿no es cierto?, a las que se tienen a nivel del mar. Bien, entonces acá, ¿no es cierto?, se requiere mantener un recinto a una temperatura de polvo seco de 24 grados Celsius y a una humedad relativa de 50%. Y este recinto recibe un flujo de calor sensible de 53 kilowatts y un flujo de humedad de 20 kilos por hora. Y, bueno, o sea, acá se dice, ¿no es cierto?, que se debe considerar que ese flujo de humedad se recibe como vapor saturado a 35 grados Celsius, para tener una idea de la entalpía, ¿no es cierto? Y para con esa entalpía después calcular el flujo de calor latente asociado, ¿no es cierto?, a ese flujo de vapor que está recibiendo el recinto. Se sabe que el aire se inyecta al recinto a una temperatura de 10 grados Celsius. Bueno, ya le había dicho, ¿no es cierto?, el punto de inyección es el punto 1, es donde se hace ingresar el aire hacia el recinto. Y además se indica, ¿no es cierto?, que el aire ambiente está a la condición 4, ¿no es cierto?, a 35 grados Celsius y a una temperatura de punto de rocío de 22 grados Celsius. Bueno, aquí las nomenclaturas están todas en inglés, ¿eh? El OA es para indicar el aire exterior, ¿no? Y además se nos indica, ¿no es cierto?, que el flujo de aire que se inyecta desde el exterior, ¿cierto?, en 4, es de 23,4 metros cúbicos por minuto. Ya, si ustedes ven globalmente este sistema, ¿no es cierto?, se debería cumplir que el flujo, no el flujo volumétrico, que el flujo másico que se inyecta en 4 debería ser igual al flujo másico que se extrae en 3, ¿no?, si es que ustedes quisieran analizarlo globalmente, ¿no? Y ahí pongan atención a eso también. Ya después nos piden calcular una serie de cosas. Bueno, aquí, como yo les comentaba, ¿no es cierto?, uno puede calcular todo, así es que normalmente estas preguntas van orientadas, ¿no es cierto?, a hacer todos los cálculos que uno puede hacer, ¿no es cierto?, para este sistema. Acá nuevamente, ¿no es cierto?, se parte con el balance de energía del recinto, ¿no?, para determinar las condiciones a las que se debe impulsar el aire, ¿no es cierto?, hacia el recinto. Planteamos los balances de masa, de aire seco y de humedad, y después el balance de energía. Aquí, bueno, tienen que poner siempre mucho cuidado, ¿no es cierto?, porque si los flujos ingresan o salen, lo que cambia es la posición del lado del signo igual en que se encuentran los aportes de agua y los aportes de calor, ¿no? Porque a veces, ¿no es cierto?, pasa de que algunos alumnos practican para un tipo de problema y piensan que esa metodología se aplica para todos. No. El lugar donde está, ¿no es cierto?, el aporte o la extracción de agua o de calor depende, ¿no es cierto?, mucho de si se está aportando o extrayendo, ¿no? Entonces, para que pongan cuidado. Acá, si se fijan, ¿no es cierto?, esos aportes están del lado izquierdo del signo igual, ¿no? En el problema anterior estaban del lado derecho del signo igual. Porque son dos problemas distintos, ¿no? Uno es para una condición de invierno, ¿no es cierto?, y esta es para una condición de verano. Entonces el balance de agua nos dice que el flujo de agua que ingresa con el aire que se impulsa al recinto, más el flujo de agua que se aporta al recinto, va a ser igual al flujo de agua que se va a salir, ¿no es cierto?, del recinto con el aire, ¿no es cierto?, que se extraiga del recinto. Acá nuevamente yo agrupo, ¿no es cierto?, el flujo 2 y 3, para no tener que trabajar con un flujo 2 y flujo 3, porque si no, cuando yo realice el balance del recinto, me va a quedar como incógnita el flujo 2 y no voy a poder resolver el problema. Entonces, al agruparlo, me independizo de esos flujos, ¿no es cierto?, y no arrastro ese problema o esa dificultad, ¿no es cierto?, para poder resolverlo. Ya para el flujo, para el balance de energía, tenemos que el flujo de energía asociado al aire que se inyecta, más los aportes energéticos debido al calor sensible y al calor latente, ¿no? Va a ser igual al flujo de energía del aire que sale, ¿no es cierto?, del recinto. El flujo de calor latente se puede calcular como el flujo de agua por la entalpía del agua. Bueno, son datos, eso nos da 14,2 kilowatts.
el flujo de calor sensible se conocía, era un dato del enunciado. Nos dan la humedad relativa del recinto, ¿no es cierto? Que va a ser igual a la humedad relativa del aire que se extrae del recinto, que era de 50%. Con esa humedad relativa podemos determinar la humedad específica, ¿no? Porque a partir de la humedad relativa yo puedo determinar la presión parcial a la que está el agua dentro del aire, y teniendo esa presión parcial, yo determino la humedad específica, ¿no? Bueno, aquí yo no coloco el valor intermedio, sí, lo coloco después en el desarrollo, pero no coloco la ecuación, ¿no es cierto?, para despejar PW23, ¿no? Solamente coloco el valor de PWS, ¿no es cierto?, pero ustedes lo hacen, ¿no es cierto?, y cuando despejen PW23 le debería dar 1,493, ¿no es cierto?, que es el valor que se reemplaza después en la expresión de la humedad específica, ¿no? Ya, con eso ustedes calculan entonces la humedad específica. Bueno, acá indico, ¿no es cierto?, de dónde sacar los datos, ¿ya? El PWS, o la presión parcial del agua, ¿no es cierto?, como si el aire estuviese saturado, ¿no es cierto?, a 24 grados Celsius, se saca de la tabla, ¿no es cierto?, ese es el valor que está aquí, ¿no es cierto?, de 2,9856, y ese valor es el que se usa entonces para poder calcular la presión parcial del agua en el aire. Ya, con eso entonces se calcula la humedad específica 2,3. Para la entalpía 2,3, bueno, tenemos que usar la ecuación, ¿cierto?, que vimos para el aire, para calcular la entalpía del aire húmedo, donde conocemos acá todos los datos, ¿no? T23 es la temperatura que tenemos dentro del recinto, que era de 24 grados Celsius, la temperatura de bulbo seco. W23, cuando se calculó en el paso anterior, bueno, con eso se tiene entonces la entalpía 2,3, la entalpía del aire húmedo, ¿cierto?, que sale del recinto. La entalpía 1, bueno, se puede también, ¿cierto?, desarrollar y se puede reemplazar lo que se conoce. Acá solamente se conoce la temperatura del aire que se impulsa dentro del recinto, que era de 10 grados Celsius. Me queda entonces la entalpía en 1 en función de W1. Y llegamos, ¿no es cierto?, a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no es cierto?, igual como en el problema anterior, donde nos queda como incógnita el flujo de aire seco y la humedad específica, ¿no? Se resuelve nuevamente este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se calcula el flujo de aire seco que se debe impulsar al recinto, la humedad específica del aire que se debe impulsar al recinto, y después, ¿no es cierto?, conociendo la humedad específica, se reemplaza en la ecuación anterior para determinar la entalpía del H1, ¿no es cierto?, del aire que se inyecta o se impulsa dentro del recinto. Bien, con eso entonces ya se tienen las condiciones en 1, ¿no? Tenemos las propiedades en 1 y en 2 y 3. Ahora tenemos que calcular, ¿no es cierto?, las condiciones en 5, ¿ya? La mezcla del flujo que va de 2 y el flujo que llega de 4, ¿no? Ya, para las condiciones exteriores, ¿no es cierto?, nos dan la temperatura de bulbo seco y la temperatura de punto de rocío. Nos dicen que la temperatura de bulbo seco es de 35 grados Celsius y que la temperatura de punto de rocío es de 22 grados Celsius. Con la temperatura de punto de rocío, yo calculo la presión parcial a la que está el agua en el aire, que es, bueno, la ecuación que está, bueno, que es la expresión que está acá, ¿no es cierto?, a la derecha. Bueno, ahí para el W4 me faltó el 0,622. Aquí voy a tener que corregirlo, ¿verdad? Está después para volver a subirlo ahí a Canvas, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan, bueno, el resultado debería estar correcto, ¿no es cierto? No, solamente me equivoqué ahí en el tipeo de la ecuación. Si ustedes reemplazan entonces la presión parcial del agua, ¿no es cierto?, en la expresión de la humedad específica, van a obtener ese valor que está ahí, ¿no es cierto? Con ese valor se puede calcular después el volumen específico que debería tener el aire en 4. Y con el volumen específico determinamos el flujo másico del aire que debería llegar ahí en 4. Dado que el flujo volumétrico de aire en 4 se da en el enunciado, era de 23,4 metros cúbicos por minuto. Con eso determinamos el flujo másico, ¿no es cierto?, que se inyecta en 4. Bueno, luego, ¿no es cierto?, por diferencia, podemos calcular, ¿no es cierto?, el flujo másico que viene de 2, dado que
el flujo másico que viene de 2, ¿no es cierto?, es igual al flujo másico total que sale entre 2 y 3, menos el flujo másico que se extrae en 3, ¿no? Y el flujo másico que se extrae en 3, como yo les decía, ¿no es cierto?, es igual al flujo másico que se inyecta en 4, ¿no? Y así que de esa forma entonces se determina el flujo másico que se recircula del recinto. Ya, entonces de esa forma ya tenemos los flujos másicos. La entalpía en 4 se puede calcular, ¿cierto?, con la expresión de la entalpía, que va a depender de la temperatura del bulbo seco que se tiene en 4, que era de 35 grados Celsius, y de la humedad específica en 4, bueno, que se calculó antes. Ya, acá, bueno, de dónde se sacó el valor, ¿no es cierto?, de la presión parcial del agua saturada en el punto 4 a 22 grados Celsius, bueno, se saca de esta tabla, ¿no es cierto?, y corresponde a ese valor. Y ahora, entonces, para poder determinar las condiciones en 5, hay que establecer balance de masa y de energía. Balance de masa de aire seco primero, después balance de masa de agua y después balance de energía. Esos son los 3 balances que se indican ahí. Ya, el flujo másico de aire seco en 2, más el flujo másico de aire seco en 4, tiene que ser igual al flujo másico de aire seco en 5. ¿Ya? Y después nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que el flujo másico de aire seco en 5 es igual al flujo másico de aire seco en 1 que se había dado o se había determinado, ¿no es cierto?, del balance del recinto. Después, ¿no es cierto?, del balance de agua, la incógnita que nos va a quedar es W5, ¿ya?, porque conocemos W2 y conocemos W4. ¿Ya? Y después del balance de energía, la incógnita que nos va a quedar es H5, porque conocemos H2, ¿no es cierto?, y conocemos H4. ¿Ya? Y de ahí entonces despejamos los 3 valores que se indican aquí en la diapositiva. ¿Ya? Ahí es cosa de reemplazar y calcular. Ya teniendo la entalpía en 5, y desarrollando, ¿no es cierto?, la expresión de la entalpía en 5, si reemplazamos los valores que conocemos, podemos calcular la temperatura en 5. Teniendo, bueno, la temperatura en 5, podemos calcular con eso después la presión parcial, ¿no es cierto?, del agua en el aire, es como si estuviese saturado, ¿no es cierto?, a esa temperatura. Y podemos calcular la presión parcial también del agua en el aire, ya, a esas condiciones. Teniendo esas 2 presiones parciales, podemos calcular la humedad relativa en el punto 5. En este caso sería del orden de 50,4%. Teniendo la presión parcial, ¿no es cierto?, a la que está el agua en el aire, ¿no es cierto?, de 1,614, podemos calcular también la temperatura de punto rocío, ¿no es cierto?, en el punto 5. Y esa temperatura de punto de rocío en realidad nos va a interesar, ¿no es cierto?, porque con esa temperatura de punto de rocío nosotros podemos ver si es que hay o no condensación en el cooling coil. Entonces aquí nosotros determinamos, ¿no es cierto?, que la temperatura de punto de rocío en el punto 5 es de 14,1 grados Celsius, ¿no? Ya la temperatura de punto de rocío ahí, ¿no es cierto?, no va a cambiar a través del filtro, por lo tanto, a la entrada del cooling coil también va a ser de 14,1, ¿ya? Y en el enunciado nos dicen que T1 es igual a 10, ¿ya? Entonces, como el aire, ¿no es cierto?, se enfría bajo la temperatura de punto de rocío, entonces sí hay condensación de la humedad del aire en el cooling coil. Si es que yo enfrío, ¿no es cierto?, el aire bajo la temperatura de punto de rocío, sí hay condensación. Si es que yo lo enfrío, ¿no es cierto?, sobre la temperatura de punto de rocío, entonces no hay condensación, ¿ya? Entonces, ese es un indicador, ¿no es cierto?, para ver si hay o no condensación, y ese es el motivo, ¿no es cierto?, por el que yo determino aquí la temperatura de punto de rocío. Bueno, acá es para indicar de dónde saco los valores, ¿no es cierto?, de las presiones parciales que estaban antes. Y, bueno, como hay condensación, ¿no es cierto?, de la humedad del aire en el recinto, entonces yo puedo ahora calcular cuánto es el flujo de calor, ¿no es cierto?, que se transfiere en la batería fría, ¿no? Y el flujo de calor tiene que tomar en cuenta la componente asociada a la condensación de la humedad, ¿no? Por eso ahí aparece un flujo de aire seco por una diferencia de humedad específica por la entalpía del agua, ¿no es cierto?, que se condensa. Acá, bueno, nosotros asumimos, ¿no es cierto?, que el agua sale o está en equilibrio térmico con el aire y sale a la misma temperatura que sale el aire de la batería de enfriamiento, ¿ya?
Bueno, el resto de las variables acá normalmente ya se había calculado antes, lo único que faltaba aquí por determinar es la entalpía del agua, ¿ya? Y como les comentaba, ¿no es cierto?, se puede sacar de tabla, ¿sí?, asumiendo que el agua sale a la misma temperatura que sale el aire de la batería fría, ¿no es cierto?, que salía a 10 grados Celsius. Y otra opción es calcularlo en forma aproximada, como el calor específico del agua, por la temperatura, ¿no es cierto?, a la que sale el agua de la batería de enfriamiento, que es de 10 grados Celsius. Creo que la siguiente tabla, bueno, aquí, acá se muestra de dónde saco, ¿no es cierto?, el valor de la entalpía del agua, ¿sí?, que nuevamente explico, ¿no es cierto?, desde la columna que aparece aquí como, bueno, de las columnas asociadas a la entalpía específica, y es la columna que aparece SAT solid, ¿no es cierto?, y aparece un HI y un /HF, ¿ya? Y aparece SAT solid porque esta columna corresponde a la entalpía, ¿no es cierto?, del agua en estado sólido y en estado líquido, ¿ya? Bueno, desde 0 grados Celsius hacia arriba el agua está en estado líquido, entonces aquí tomamos el HF, ¿no es cierto?, y de 0 grados hacia abajo el agua va a estar en estado sólido, ¿ya? Entonces esta tabla era más grande, ¿no? Tenía valores también de entalpías para valores de temperatura negativa, ¿ya? Y yo solamente tomé una parte nomás de esa tabla. Bien, esta es la última diapositiva, no sé si tienen alguna consulta sobre este problema. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bien, entonces, si no hay consultas, bueno, si van surgiendo dudas, ¿no es cierto?, en estas semanas o en estos días, por favor, ahí ustedes las canalizan a través de los foros. Bueno, aprovechen esta semana de receso para ponerse al día en las cosas que les faltan, ¿no es cierto?, y también para descansar, aunque sea, ¿no es cierto?, un par de días, que siempre es bueno, por lo menos, tomarse un par de días de descanso. Y nos estamos viendo entonces de esta semana que viene a la próxima, ¿ya?, donde vamos a empezar a ver la segunda parte de este módulo, que es la combustión. ¿Ok? ¿Profe? Sí. A ver, estaba viendo un poco los ejercicios, por eso no me surgieron dudas al tiro, pero lo primero es que en este caso los calores van al lado izquierdo porque se está inyectando, ¿cierto? Calor. Sí, sí, sí. Y claro, entonces el ejercicio anterior se estaba extrayendo. Extrayendo calor, sí. Ok, gracias. Y lo otro era que los datos del punto 5 se podían sacar con el gráfico también en este caso. No, porque en este caso, ¿no es cierto?, en el enunciado yo les digo que la presión del aire es de 90 kilopascales. Y si recuerdas bien, ¿no es cierto?, el gráfico es válido para una presión de 101 kilopascales. Ah, ya. Entonces, por Perfecto. eso no se usa el gráfico. Entiendo. Y lo otro, el flujo másico del aire seco siempre se mantiene igual, pero la del aire húmedo es la que va variando, ¿no? Claro, la humedad es la que va variando, ¿ya? Es que Ya. en estos problemas, ¿no es cierto?, se separa si te fijas, ¿no es cierto?, se separa el aire seco del flujo de agua, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo le agrego, le extraigo humedad, ¿no es cierto?, lo que va cambiando es el flujo de agua o la humedad específica del aire, ¿no es cierto?, que está circulando, ¿no? Entiendo, claro. Gracias, profe. Ya. Donde puede cambiar el flujo de aire seco es cuando yo mezclo dos flujos de aire, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando yo mezclo 2 con 4, el flujo de aire seco en 5 va a ser distinto porque estoy sumando dos flujos de aire seco, ¿no? Claro. Pero cuando tengo Ahí humectadores o extracción de humedad, ¿no es cierto?, ahí lo único que cambia es el flujo de humedad, entiendo. Gracias, profe. ¿vale? Ok, Profe, ¿dudas? ¿Sí? durante la semana va a estar respondiendo ¿En el foro? ¿sí, en el foro? Sí, no debería haber problema. Si tienen dudas, yo voy a estar ahí atento a cualquier consulta que tenga, Ah, ya, perfecto, profe. Gracias. ¿vale? Ok, nos vemos entonces, que estén bien. Aprovechen de descansar también. Chao, chao. Gracias, profe. Igualmente. Nos Ok, vemos. chao, chao. Chao. Profe. Chao, Chao. profe.
Chao, chao.